Mm, mm, mm. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Rayitox de nuevo emitiendo en directo. Espero que estéis bien. Vamos a hablar hoy sobre algunos de los documentales que he estado viendo últimamente. Me gustaría comentarlos y ver qué os parecen. Y también os voy a hablar un poco acerca del último libro que estoy leyendo, que seguramente a muchas y muchos os sonará, porque yo lo había visto recomendado por Fernando Castro y Rafael López Borrego. Me refiero a este libro, La muerte del artista, de William Deresiewicz. Bueno, pero aparte de comentar un poco ese libro, me gustaría también hablaros acerca de, como os decía, algunos de los documentales que he estado viendo últimamente, porque hay muchos que me llaman mucho la atención y creo que hay bastante miga. Entonces, me gustaría simplemente deciros qué impresión me ha dado a mí y aquellas personas que los hayáis visto o que conozcáis a las personas de quien trata el documental y os apetezca comentar, pues podéis comentar también y así hacemos un poco una charla en directo entre vosotros y yo. Vale, os comento. El primer, a ver que lo encuentro ahora. Bueno, lo primero es deciros que todos estos documentales que os voy a enseñar ahora, los he visto en Filmin, que si no conocéis Filmin, pues os lo recomiendo. Es una plataforma que es tipo Netflix. Lo que pasa es que tiene muchos más títulos de índole cultural y hay películas que son como bastante más sesudas de las que te vas a poder encontrar en Netflix o en Prime, por lo general, ¿eh? Ya sé que en Netflix también hay bastante de todo, pero aquí yo es donde he encontrado más documentales así que a mí me llaman la atención. No sé si me estáis oyendo bien, espero que sí. Bueno, va. Bueno, vamos a ver si podemos ver todos estos documentales y conseguir que se oiga bien. Vale, vamos allá. A ver. Bueno, el primero que he visto, que me ha llamado mucho la atención, es este, que se llama Boys, ¿vale? Bewis, para los que no conozcáis a este autor. Boys es probablemente uno de los artistas más icónicos de nuestro siglo y, bueno, del siglo XX. Y es, bueno, un profesor de alemán, de Düsseldorf, de arte, que se ha convertido en uno de los artistas más representativos de lo que es el arte conceptual. Entonces, bueno, el documental está bastante bien porque habla un poco de cómo han sido sus inicios, ¿vale? Empiezan entrevistándole, preguntándole por cómo había sido su experiencia en la guerra, porque, bueno, si no sabéis, él era piloto de avión y había caído donde los tártaros, había caído derribado su avión y ahí dice que lo acogieron, que lo untaron con grasa y lo abrigaron con fieltro para no tener frío y a raíz de entonces pues empezó a usar esos materiales y tal. Debo decir que Joseph Beuys como artista, desde una perspectiva visual, a mí me parece tremendamente aburrido y las performances que tiene tampoco es que me parezcan especialmente llamativas. Sin embargo, debo decir que es uno de mis artistas preferidos, pero no tanto por sus obras en sí, sino por todo lo que planteaba como concepto y lo que fue capaz de ensanchar la visión que tenemos hoy día de lo que es el arte contemporáneo. Esta es una de sus obras más icónicas, ¿vale? En la que trataba de explicarle, si no recuerdo mal, el arte a una liebre muerta. Aquí, bueno, podéis ver pues todo el show, la gente Ich glaube, das hat viéndolo. nicht ganz organisch in Imaginaros, o dieser sea, en aquella Absicht época entwickelt, debía ser dass man das bastante erweitern muss, chocante encontrarte mit den con performances de Kunsten. este estilo, porque quizás no había tantas como puede haber hoy. Mirad, esto es a lo que me refería con lo de que sus obras, a mi juicio, son un poco Und da tritt aburridas. Pues Filz eso, auf als ein isolierendes un Element piano cubierto innerhalb der con drei fieltro, Konstellationen von Plastik, no sé. unbestimmt, Vale, sí, bestimmt está und bien, Bewegung. pero entiendo el significado que tiene y tal, pero tampoco me Ich habe llama nie in tanto la Düsseldorf atención.
Luego, otra cosa también, bueno, esta es otra de esas I Love America and America Loves Me, en la que se encerró con un coyote. Pues lo dicho, o sea, supongo que en su momento debieron ser obras como bastante chocantes y como que debieron romper muchos esquemas, pero a mí personalmente no me llama tanto la atención. Sí que me llama la atención y bueno, pues empezaron a alargarlo hasta que finalmente lo acabaron echando. No sé, y luego también de la humanidad. Yo creo que cuando ya llega aquí, o sea, Boyce de alguna manera es un artista que ha visto, que ha querido, o sea, que ha tratado de usar el arte para poder generar cambios de índole social y poder de alguna manera cambiar el mundo. Y bueno, me llamaba mucho la atención es cuando, por ejemplo, está aquí en una charla. Mira, hay un trozo, este en concreto, que me llama mucho la atención. Lo dejo sin sonido, por si acaso, para no tener problemas, pero porque no veo el chat, no sé si me estáis comentando algo. A ver, un momentito. Vale. Voice es conmovedor. Saludos, compas. Vale, estoy leyendo, ¿eh? Bueno, pues eso, en definitiva, me hace mucho pensar, Voice, cuando he visto este documental, respecto a que parece como que no hemos avanzado tanto. O sea, seguimos como un poco con el Día de la Marmota, con el tema del arte conceptual, con los límites del arte. Parece que hay mucho de ese discurso que ya se había superado y de repente es como que muchas veces te encuentras como que estamos otra vez en las mismas. Entonces, a veces es un poco frustrante, debo decir también, ¿eh? Dejarme mirar un momentito una cosa. Ajá, vale. Ok, vamos allá. Voy a poner otro, a ver qué tal. He hecho un cambio con el tema del altavoz para poder oírlo yo, porque hasta ahora yo no oía nada. Víctor de la Rosa, esto se llama Filmin, ¿vale? Es un canal tipo como Netflix, ¿vale? Cuesta en España son 7 euros o así al mes. Pero bueno, tienes acceso a un montón de películas de nivel cultural bastante interesante. Vale, vamos allá. Bueno, pues este era un poco el de Boys, a ver si lo digo ahora. Boys, a la hora de enfrentarse a todo este tipo de comentarios. Luego mirar, este vídeo también es cambio de documental. Pasamos de Boys a ver el precio del arte. Y del precio del arte yo rescataría este instante, para mí es, creo que sin lugar a dudas, mi favorito. We were not allowed to take the art into the Christie's building. Well, art is provocative. It is provocative. Eso me encanta. No. But it often is. Art is different, and we all have different tastes. And now of course, it's all about conceptual art. So this is conceptual art. And sometimes it's provocative, sometimes it's beautiful, sometimes it's super dark. A few of my friends have this piece, and of course, in Russian tradition, if a few people have it, everyone else must have it. So it's very, very popular piece. Everyone loves it. Shall we proceed? So this is the first piece we ever collected, Damien Hirst. My husband gave to me for my birthday. We were in Art Basel, Miami, and we came there just to have a good time. When we walked through the fair, I was completely bored. And then I turned around and there was like a piece of pink oval on the wall with butterflies in it. And it moved me so much. So, still motion. And I said like, wow. That's how it started. And that was a Damien Hirst. That was a Damien Hirst. I didn't know who it was. What moved you about it so much? Colors. It was just so beautiful together. Perdón, ¿eh? No es que me ría en plan burla, pero es que me resulta muy simpático ver que justamente fue a elegir probablemente una de las obras más caras de toda la feria y que diga no veíais la imagen. Hostia, espera.
Solo escucho el audio, no veo la imagen. Vale, pues a ver, vamos a ver. Lo vuelvo a poner para atrás. Un momentito, ¿eh? A ver si lo veis ahora. Un segundo. Qué pena. Un momentito. Vamos a ver. Bueno, lo vuelvo a poner sobreactuada. Vale, o sea, ¿lo habéis visto o no lo habéis visto? Es que no sé si... Sobreactuada. Los nuevos ricos rusos me dan una grima. O sea, que sí que lo habéis visto, entiendo. Bueno, pues me choca porque sí, efectivamente, es como que no se ve para nada, no se ve muy natural. Y luego aparte, también, o sea, no es una pieza especialmente colorida. Es prácticamente blanco con unos puntitos de colores de las mariposas. Y... Ay, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, no filmes más. No. Es como, bueno, oye, oye, en fin. Bueno, nada, simplemente eso, me hacía gracia este trozo. En general, este documental me parece que está realmente bastante bien y es como, creo que muy recomendable. Para mí, este trozo, bueno, más que ser un trozo que me parezca muy interesante, es un trozo que me hace gracia. Y luego hay otro trozo, que ya es al final, que sale Jerry Saltz también, que es un famoso crítico de arte que escribe en la New York Times, en la New York Magazine, o no sé, bueno, en una de estas así muy importantes. Y mirar su último alegato, que me parece que tiene mucho peso y que da mucho que pensar, sobre todo ahora últimamente que estábamos hablando bastante sobre el tema del mercado del arte, el comercio, que estuve hablando de lo del MoMA, toda la corrupción que hay en el MoMA, leyendo ahora sobre la muerte del artista, que básicamente lo que te dice es que esto que nos han vendido de que actualmente con Internet, con las nuevas tecnologías podemos todos triunfar y que todo es más fácil que antes y tal. Y en este libro básicamente lo que te dice es que no es así. Pues al margen de eso, también me gustaría añadir este trozo, ¿vale? De El precio del arte, a ver qué os parece. Empieza ahora, ¿eh? Un momentito que se acaba este trozo. Esa mujer es de la subasta de Sotheby's. Trabaja para Sotheby's. I'll give you a hint. That little green in the corner, that's the landscape, okay? Oh, auctions, auctions, auctions make me sick only because what I'm doing in those showrooms is saying goodbye for the rest of my life to every work of art I'm seeing, because all of it is now too expensive for any institution to buy, except maybe the Getty, and they can only buy one thing a year. I kind of wish that collectors would give back, but I don't know that I would give back. So it's gonna hang in some apartment in London or Shanghai or New York, and I won't see it again for my natural life. Pero Reyes, estaban desmontando una exposición, por eso todavía estaban en el suelo. A ver, aquí, espera, no era aquí. A ver, un segundo. Vale, este trozo. Un momentito, ahí va. Este es un gran coleccionista, que él y su mujer han coleccionado un montón de obras y las han donado al Museo de Arte Contemporáneo. I'm sad that too much of that conversation has been about the money, the shiny thing that's easiest to talk about. But nobody is thinking about that, except you. Not you, the collective you. So you can hate us. Everybody should make fun of the art world. Is it absurd? Yes. Is it necessary? Probably no more necessary than religion, I would argue. You need to eat. You need not to be killed. You need to have some measure of freedom. So I'm not here to tell you art matters more than freedom. But I am here to say that art is part of being alive as much as Mozart is. ¿Qué opináis de esto? ¿Qué opináis? Me gustaría saber vuestra opinión.
Porque a mí me parece que es una muy buena definición del arte, ¿eh? O sea, realmente el arte no es necesario, pero ¿qué sería de nuestras vidas sin el arte? Me parece que es un muy, muy buen punto. Venga, va, os voy a enseñar más. Otro. Bueno, estos son para que veáis un poco las diferentes opciones que tenéis en Filming, ¿vale? Si pones arte, te aparecen todos estos títulos. Y ahora os voy a hablar de estos. Mira, bueno, uno es este, que es Boom for Real de Basquiat, que es, bueno, salió hace ya un tiempo, pero bueno, está bastante bien. O sea, hay ya varios documentales hablando sobre Basquiat. Este realmente no me parece que diga nada especialmente novedoso sobre Basquiat. No, a mí no me da la sensación de que aporte mucho. Pero bueno, no sé, estoy mirando si hay algo así como que me llame la atención. Pero bueno, no, se centra mucho como en la parte de antes de que Basquiat empezara a ser como más reconocido, pero que ya era joven. O sea, cuando de repente estaba, pues eso, viviendo una vida como, llamémosle, bohemia, y luego empieza como a de repente, pues eso, a subir, a darse a conocer, y bueno, todo ese rollo. A ver, más. System K, esta está bastante bien, esta os la recomiendo. La estoy viendo y me parece interesante porque aborda el tema de cómo ¿dónde era esto? A ver, espera, en Kinshasa. En Kinshasa, en el Congo, que es una ciudad en la cual no hay una economía muy bollante, pues ya sabéis, pues no es un sitio con mucho dinero, pero como hay muchísima creatividad y lo que tiene que hacer toda la gente que hace performance, cómo se le ocurran, cómo salen a la calle, cómo se organizan, cómo rompen. Bueno, y veis un poco aquí el. A ver, ups, no me ponga música. No. Vale, es que con música la tenemos. Bueno, ahí veis un poco algunas imágenes de lo que sería el tráiler. Me gusta mucho toda la manera que tienen de vestirse y de currárselo ahí para las performances. Mira, esta me encanta, por ejemplo, esos disfraces que usan. Cómo se las ingenian con pocos recursos para exprimir su creatividad al máximo. Me encanta. Me parece muy buena este documental. System K, ¿vale? System K. Mira, fíjate, ¿eh? Cómo aprovechan para sacar material de donde pueden y poder ahí sacar sus piezas. Me encanta. Este os lo recomiendo un montón. Luego, mira, hace poco estaba hablando con Fernando Castro en uno de los últimos vídeos que hicimos sobre esta escena en The Square que es brutal. Voy a subirla un poco de volumen y voy a poneros, para mí, lo que es la escena de. Voy a adelantar un poco, ¿vale? Para no extendernos demasiado. Pero mirad, empieza a echar más gente. La cosa se pone cada vez más chunga, pero no voy a mostrar toda la escena, voy a dejar un poco para que podáis verla, porque si no, luego tampoco tiene tanta gracia y aparte tampoco quiero fusilar aquí todo el trabajo de este documental, ¿no? Bueno, documental, en este caso es una película. Vale, os enseño alguno más de los que tengo por aquí. Vale. Y por último, este también. Chris Burden. No sé si lo conocéis, probablemente si habéis oído hablar de él, probablemente sea por el hecho de que es el artista al que le dispararon en el brazo, que se hizo disparar en el brazo. ¿Os suena? Bueno, pues si no os suena, os comento. Estoy buscando a ver si puedo encontrar el sitio aquí. Bueno, a ver, espera, es que tengo que ir con cuidado porque aquí hay varias escenas que pueden ser complicadas. Vale, mirar. Esta es la famosa escena. Él no quería que la gente le disparara en el brazo. Él lo que quería era que le rozara. Nada, simplemente como
como un pellizquín. Y con el amigo con el que lo habían ensayado, lo habían hecho 1000 veces, habían hecho una línea donde tenía que disparar, donde tenía que hacer y tal. Y bueno, lo tenían todo bastante bien estudiado y sin embargo, el día en que lo fueron a hacer, pues pasó... A ver, ahí está. En vez de rozarle, la bala le atravesó. Bueno, ya es lo que dice aquí, le atravesó el brazo. Bueno, pues este momento de su vida en el que a él se le ocurre decirle a este amigo que le dispare, ya os digo, lo tenían todo preparado para que simplemente le rozara un poco, pues le va a marcar el resto de su vida. Y es el peligro que tiene, es algo que alguna vez había comentado yo antes, el tema del éxito cuando eres artista. Si no tienes éxito, pues normalmente estás siempre como tratando de tenerlo. Pero si lo tienes, y lo tienes por alguna obra muy concreta, que no es necesariamente representativa de todo lo que es tu trabajo, luego puede ser eso como un peso que vas a tener que lastrar durante el resto de tu vida. Bueno, durante una época, Chris Burden estuvo haciendo un montón de performance al puro estilo Abramovic, en el sentido de que eran como bastante sadomasoquistas, bastante de ir al límite, tratar de explorar hasta dónde podía llegar, como cuando se clavó en un coche Volkswagen, en un escarabajo con clavos, pero había estudiado dónde clavar el clavo para que no le hiciera mucho daño. Bueno, en fin. Llega un punto en que él ya es como que pasa de la performance y empieza a hacer instalaciones y empieza a hacer otro tipo de trabajo. Y tengo que decir que me parece una pena que no se le haya dado suficiente proyección a lo que fue su trabajo posterior con las instalaciones y demás, porque me parece realmente tremendo. O sea, está tan interesante como podía ser su primera época con las performances. Creo que es un artista del que me apetecería hablar más adelante. Igual haré algún vídeo hablando sobre su obra. Ha fallecido, de hecho, recientemente, en el 2015. Y bueno, creo que sería un buen momento también para rendirle homenaje y hablar de su trabajo, que a mí, personalmente, me parece muy comprometido. Porque, digamos que de alguna manera trató de también ir cambiando las sinergias hacia donde se presuponía que tenía que ir. Es decir, todo el mundo esperaba las performances llevadas al límite y tal, y él de repente dijo, pues no, no me apetece. Y cambió y se quedó tan pancho. Y eso creo que está bien. Hay una cosa también que os quería comentar respecto al vídeo que hemos visto de The Square, con este hombre que se transforma como en un gorila. Y es si consideráis que eso es una auténtica performance o no. Os digo a lo que me refiero. O sea, no, ya no me refiero al hecho de si es o no es arte y tal, sino si consideraríais que es realmente una performance. O sea, tal como yo lo entiendo, una performance no busca hacer una obra de teatro. Es decir, una performance no trata de representar un personaje que no eres tú. No trata de recrear una situación determinada que no es la tuya, la real. Entonces, cuando de repente tú estás encarnando el papel de un gorila, estás actuando, estás interpretando que eres otro ser. Y yo creo que en la performance, normalmente, tal como yo la tenía entendida, se parte de la base de que te interpretas a ti misma o a ti mismo. O sea, es un trabajo como interior, de cuál es tu contexto, cómo te sientes, dónde estás, es decir, tratar de llevarlo todo al presente y luego compartirlo. Y en esa pieza que hemos visto, yo lo que veo es una actuación. No sé, como podría ser una actuación perfectamente teatral. No sé qué opináis. Me gustaría mucho saber vuestra opinión. Gracias, José de Castro, por el ánimo. Paola Melgarejo dice, me cuesta encontrar el sentido hacerse disparar en el brazo como obra de arte. Bien, yo creo que
hay algo que he observado en muchas de las personas que se dedican al arte y que han tenido éxito, y es que son personas que han abierto camino. Y cuando abres camino, muchas veces lo que estás haciendo no es necesariamente entendido y pueden pasar décadas hasta que se pueda comprender. En el caso de Chris Burden, con lo de hacerse disparar en el brazo, yo no digo que sea un camino a seguir, pero sí que es verdad que él lo concebía como una obra de arte y de alguna manera, desde su punto de vista, desde el punto donde él estaba tratando de explorar cuáles eran los límites del arte. Y cuando de repente nos encontramos preguntándonos si aquello es una obra de arte o no, quiere decir que realmente se están explorando los límites. O sea, cuando de repente algo está muy claro y tú ves un cuadro y dices, vale, esto es una obra de arte, está fantástico, pero el hecho de que lo veas con tanta claridad es porque no te está llevando quizá tanto al límite. Esto que estoy diciendo es totalmente discutible, ¿eh? Y me encantará que haya gente que me lo pueda rebatir y que puedan argumentar algo que vaya en otra dirección. Pero bueno, no sé, yo tengo ahora mismo esa sensación, viendo lo que he visto de Joseph Beuys, viendo el trato que le daba la masa crítica, donde había mucha gente que directamente lo... muchísimas gracias, María Clever, por ese super chat, te lo agradezco. Lo usaré, antes me escribiste diciendo que cómo podías apoyar para el concurso, pues me vendrá muy bien para cuando haga el programa concurso el 4 de julio, que por cierto, el 26 de junio es el día tope para recibir vuestras propuestas, que no os olvidéis, ¿vale? 26 de junio. Si no sabéis de lo que hablo, luego, ahora en directo no puedo hacerlo, pero luego os dejaré el enlace, no sé si en este lado o en el otro, veréis una I dentro de un circulito y ahí podréis ir al vídeo donde explico cómo funciona y todo el tema. Vamos a ver. Hay una muy buena pregunta que dice del pseudoesteta, que dice, ¿el maltrato puede ser arte? O sea, yo creo que si es arte, mi opinión, debería ser consentido. O sea, entre otras cosas, por una cuestión ética, pero luego también por un tema de intencionalidad. O sea, yo creo que realmente para hacer una obra de arte tiene que haber intención. Si tú vas por la calle y de repente pegas a alguien, claro, bueno, la verdad es que es un buen interrogante, ¿eh? Tú puedes tener la intención de hacer arte, pero claro, es que quizás ese es el límite de decir, bueno, una cosa es que tú digas, yo doy consentimiento a que me maltraten en el nombre del arte. Quiero hacer una obra de arte donde voy a ser maltratado. Perfecto. Otra opción es que hables con alguien y le digas, oye, me gustaría hacer una obra de arte. ¿Te parecería bien ser maltratado, ser maltratada y que generemos una obra de arte que, bueno, genere una reflexión respecto a los malos tratos o lo que sea, y que las dos personas estén de acuerdo en hacer eso? Yo lo podría entender. Otra cosa es el ir agrediendo a personas, a terceros, que no saben de qué va la vaina, en el nombre de esto es arte y como estoy haciendo arte, pues me encargo de hacer daño a otras personas. Para mí, creo que ahí hay un límite. Creo que ahí hay un límite que habría que tener muy en cuenta. No, pero hay uno que mató un perro que cree que sí. Vale, el perro reggae. Todavía no se sabe si eso fue así. De hecho, probablemente en breve voy a tener ocasión de hablar con él sobre otro tema relacionado con perros. Y yo, o sea, recomiendo, es una recomendación de amigos, aunque no nos hemos visto nunca en persona, pero reggae, que vayamos contacto a la hora de decir que alguien mató un perro, porque hasta donde yo sé, eso no se sabe. Entonces, y lo que sí que me consta, y esto sí lo sé, es que a mí Habacuc no me parece una persona como
que encaje en el perfil de alguien que puede matar animales así porque sí. Simplemente lo dejo ahí, como abramos la posibilidad, la opción de que quizá eso no sucedió. Entonces, hasta que no se sepa, hasta que el propio artista, porque es la única persona ahora mismo que lo podría constatar, nos diga si lo hizo o no lo hizo, vamos a dejarlo un poco entre paréntesis, ¿no? Bueno, ese es mi consejo al perro reggae por lo que dice de hay uno que mató un perro que cree que sí, como que sí que es arte, ¿no? A ver, vamos a ver qué más me vais diciendo. Está muy bien porque así también yo tenía ganas de reflexionar bastante sobre todos estos documentales y me encanta poder hacerlo con toda la gente que estáis viendo el directo ahora mismo. El arte imita la vida y la vida imita el arte. También creo que en muchos puntos el arte y la vida se entremezclan, se cuestionan y se transforman mutuamente. Estoy muy de acuerdo con esta afirmación. Yo creo que realmente, y es un poco la reflexión que uno puede extraer después de ver, por ejemplo, el documental de Chris Barden y de The Boys, que lo interesante es ver cuando el arte es capaz de alguna manera de trascender las fronteras donde se supone que tiene que permanecer el arte encerrado. Y de repente es capaz de decir, bueno, ¿por qué no vamos a integrar el arte en la vida? Bueno, me parece que es como una propuesta que a mí me resulta interesante. Si Mixas Chas dice, es performance porque da a ver la importancia que tiene la manera en que se comporta la élite que haya allí sentada. O sea, la acción general sí que puede ser una situación performática, ¿no? Estamos hablando de un happening, ¿no? Pero propiamente la persona que está haciendo la performance en ese instante, ¿consideraríais que está haciendo performance o no? Esa es la pregunta. A ver, Adrián Pellegrín dice, la performance es una acción concreta pero sin registro, una obra que se vive en directo. El contenido es lo de menos, el teatro es un tipo de performance. Vale, me parece que es un buen apunte. Lo que no entiendo por qué lo de pero sin registro, una obra que se vive en directo. Hasta ahí sí, el contenido es lo de menos. O sea, realmente entonces en ese caso, Adrián, para ti esta acción que hemos visto en The Square, que bueno, por si alguien no lo sabe, no es una escena verídica, o sea, esto es una película donde se recrea una performance que sucede en ese contexto. O sea, no es una performance real. Pero supongamos que lo fuera. ¿Tú crees, Adrián Pellegrín, que esa acción entonces sí que es una performance? Porque dices que el teatro es un tipo de performance, pero yo creo que habría que diferenciar. El teatro, de alguna manera, representa unos sentimientos. Es como... No habla de lo que el personaje real está sintiendo. O sea, yo puedo ponerme a llorar o puedo reír, pero no está conectado con lo que yo estoy sintiendo. Una cosa es interpretar y otra cosa es conectar con algo que para mí es real y mostrarlo. Esta duda me vino también con una acción de Regina José Galindo, que es una artista que me encanta y a la que admiro muchísimo, pero tiene una pieza en la que, por ejemplo, está corriendo delante de un tanque, ¿no? Y cuando vi esa escena, un interrogante que me venía a la cabeza era justamente este, es decir, realmente esto es una recreación, es decir, ese tanque no estaba ahí casualmente, sino que ella habrá de alguna manera acordado, ya sea con una entidad privada o entidad pública, con el ejército, con quien sea, que le gustaría hacer una obra de arte que consistiera en eso y está todo pactado y entonces ella corre delante del tanque. Pero ¿hasta qué punto eso es algo real? ¿Es una recreación o es una performance donde ella realmente está viviendo algo que es real? Entonces, ese es un interrogante que me parece interesante y más adelante seguramente en este mes, en junio, vamos a hacer otra acción performática como la que hicimos con el colectivo Octopus, pero con muchas más personas participando. Va a ser todo un reto a nivel organizativo y
posteriormente habrá, supongo que una mesa redonda o habrá un momento para charlar y hablar sobre lo que han hecho. Y me gustaría preguntarles también qué es lo que opinan. Pero también os lo pregunto ahora. ¿Qué opináis sobre esto que os digo? ¿Creéis que, por ejemplo, una escena pactada, que no es real, o sea, ese tanque no está ahí, o sea, no es lo mismo que yo ahora, por ejemplo, diga, voy a hincharme comiendo 50 kilos de galletas, voy a ver qué pasa, voy a sentir lo que sucede y lo voy a compartir, a yo ahora interpretar aquí pues, como una obra de teatro? A eso me refiero. Bueno, vamos a ver. Si Mixas dice, visualiza algo que ocurre, pero ocultan quienes lo realizan. Ujú. No entiendo muy bien a qué te refieres con ocultan quienes lo realizan. ¿Quién oculta? ¿Quién oculta lo que realizan? Pero Reggae, muchas gracias por ese apoyo. Te agradezco muchísimo. A ver, vamos a ver qué más. Hay un documental que se llama Kumare, de un tipo que interpreta ser un gurú en un pueblo de USA. Le empiezan a seguir en plan fanático. Al final es top, muy recomendable. Habla mucho de nuestras creencias. Pues ya lo buscaré. Miraré de encontrarlo, a ver si lo encuentro. José de Castro, Rayitox, el lanzador de puñales de un circo, ¿es entretenimiento, teatro, performance, arte? Mira, me parece que es una muy buena pregunta y va bastante enlazada con lo que hablamos. A ver, espera un momentito. Ahora. O sea, el lanzador de puñales de un circo es entretenimiento, sí. ¿Es teatro? Yo creo que no. Performance. O sea, es un tipo de performance, pero no es la performance que normalmente entendemos que da lugar en el contexto del arte contemporáneo, de las artes visuales, artes plásticas, como queráis llamarlo. Creo que una vez más, o sea, tiene mucho que ver con la intención. Chris Burden, si veis un poco su trayectoria, es un artista que está explorando diferentes, o sea, digamos que cuál es el límite del cuerpo, hasta dónde puede llegar. Hay una cosa, por ejemplo, también que me llama mucho la atención del documental, voy a ver si lo puedo encontrar, que tiene que ver con las esculturas, porque él de repente tiene varias esculturas que expone y él habla, mirar, es este trozo. Me gusta mucho esta reflexión que hace Chris Burden sobre las esculturas que había hecho. Mirad, a ver qué os parece. Sculpture, you're supposed to walk around because it's three-dimensional, right? So you stand in front, then you walk to the side, and you look at the back, and you walk around. Sculpture forces the viewer to be active, physically active. And if you take a reduction, you take the minimalist thing, well, sculpture is action. In graduate school, I did a series of works, sort of like exercise equipment, but the idea wasn't to exercise, it was to make the viewer active. The problem with those pieces was people would come in and they'd see these objects and they'd go, oh, it's so pretty, so nice. And they'd see the object as the sculpture, when in fact that wasn't the point at all. These objects were just devices to make you become the sculpture. I figured out that the act of doing something in itself could be art, and I didn't have to make an object. And that's how I got to do performances and call them art. Bueno, ¿no os parece brillante? O sea, la reflexión que hay detrás de estas piezas. O sea, cómo intenta de alguna manera que el propio espectador se convierta en la obra en sí. Como ya sabéis que yo estoy ahora investigando mucho en esta línea, con esta serie de No me manipularán y las otras que he ido poniendo en mi tienda, pues me parece que es un concepto que a mí con el que conecto muchísimo. Me encanta el hecho de pensar que en este juego donde de repente el comprador de la obra se convierte en la obra en sí misma, pero si yo no certifico que esa obra es una obra mía, no deja de ser él haciendo algo o ella haciendo algo que no tiene de por sí ningún sentido, sino
se cierra el círculo, ¿no? No sé, me parece interesante. Vale, respecto a lo de José de Castro, el lanzador de puñales de un circo es entretenimiento, teatro, performance, arte. Yo diría que es entretenimiento, sobre todo, y no concibo el lanzador de puñales como alguien que esté planteando una reflexión para ver qué es lo que hay detrás. Y yo creo que el arte, sobre todo, esta es ya, obviamente, como siempre es mi propia opinión, el arte es lo que hace es poner sobre la mesa, o sobre la peana, o sobre la pared, una reflexión donde de alguna manera la persona que la recibe tiene que ser cómplice y estar abierta a reflexionar sobre eso que se le pone sobre la mesa. Tiene que haber una comunicación en dos sentidos, ¿no? Por un lado, yo te propongo que reflexiones sobre esto y tú tienes que ver hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes crecer y hasta dónde puedes llegar a imaginar en base a lo que yo te he puesto. Creo que es una especie de diálogo, una especie de comunicación que es muy distinta a la de, venga, vamos a ver, ¿no? Un espectáculo donde simplemente se tiene en cuenta el talento de alguien lanzando cuchillos y donde las personas tienen esa especie de miedo, morbo, de que no le suceda nada, ¿no? En el caso de Chris Burden y muchos otros artistas, creo que se exige otro tipo de reflexión por parte del espectador. Quizá esa sea una de las llaves que diferencian el arte, o sea, las artes visuales, arte contemporáneo, de otras manifestaciones artísticas. No sé qué opináis de lo que estoy diciendo. María Clever, por ahora, muchas gracias, María. El pseudoesteta dice, dije que sea arte, no sé si es moralmente correcto, también concuerdo que debe ser consentido. Eric Escreda dice, tal vez lo que se percibe como estético es muy fácil de agradar a todos. Bueno, es eso, o sea, yo no sé, el tema de la estética me parece siempre que es un término muy discutible porque si bien es cierto que hay cosas que por lo general nos pueden gustar a la mayoría, me pregunto si no tenemos una visión estética muy eurocentrista. Quiero decir, en África tendrían la misma visión estética que podemos tener en Europa o incluso en América, o yo qué sé, en las culturas aborígenes de Australia, ¿tendrán la misma visión estética que tenemos en otras latitudes respecto a la belleza, lo que les llama la atención? Pues creo que el problema de la estética es que, a mi entender, no es algo que podamos definir de forma matemática lo que gusta, lo que no gusta, lo que es estético o lo que no lo es. Creo que va un poco por ahí, ¿no? Entonces, lo que se percibe como estético es muy fácil de agradar a todos, como pregunta Eric, pues yo creo que no es tan fácil, no es tan fácil realmente. O es fácil, pero en según qué comunidades. No sé, muchas veces cuando se habla de la estética, se hace desde una perspectiva, digo, muy sesgada. El perro reggae, vale, Rayo, perdona, nada que perdonar. Simplemente yo ponía ahí sobre la mesa decir, bueno, vamos a esperar porque no tenemos toda la información, entonces antes de sacar conclusiones, ¿no? Vamos a ver qué pasa. El pseudoesteta, es que la percepción de maltrato sí creo que genera una experiencia estética. No será belleza, pero sí algo más relacionado con lo perverso. No, estoy de acuerdo. Yo lo único que digo, o sea, yo creo que en un momento dado visualmente, una estética del maltrato puede ser una pieza artística, obviamente, pero lo que digo es que tiene que ser consentido, porque si no ya nos estamos pasando de rosca. O sea, yo creo que el arte está muy bien ensanchar los límites, pero hay algunos que es que por más que quieras ensancharlos, no puedes trascenderlos. Pues si no, cualquier día nos sale un Hitler que se cree que es artista y que está haciendo una performance y lo que hace es aniquilar a todo el mundo porque es una obra de arte. Entonces, hay que ir con cuidado con eso. El límite es el Código Penal. Bien, me parece que es un buen límite. También es verdad que el Código Penal depende del país, es uno u otro. Hay sitios donde la homosexualidad está penalizada, por ejemplo. Pues a eso me refiero, ¿no? El Código Penal también es algo que también depende de dónde estés.
Pero bueno. Gustavo Mederos, muchísimas gracias por ese super chat, te lo agradezco un montón. A ver, ¿qué más? En el futuro, la vida va a imitar al arte. Bueno, no lo sé, podría ser. José de Castro le dice a Simixas, aunque fuese una comida de una modesta familia, la reacción sería la misma, ¿no crees? Hostia, es verdad. Eso es un buen apunte. O sea, imaginaros que estás de repente comiendo con tu familia y te llega alguien y empieza a generar una situación tan violenta, ¿no? A buscar a alguien, empezar a molestarlo. No se ve toda la escena, pero hay una chica donde también empieza como a molestarla, se le tira encima. Bueno, creo que sí que se veía algo. Y luego lo quitan de en medio. Sí, sí. ¿Hasta qué punto eso estaría bien? O sea, al margen, o sea, si eso fuera una situación real, ¿os parecería que está bien? ¿O creéis que ahí ya se cruzan una vez más los límites? La performance actuada no le veo mucho sentido, dice el perro reggae. Yo creo que tengo que darle vueltas porque es que el tema es que si hacemos performance, si hablamos de performance actuada, nos vamos al teatro. Es que ya la diferencia es mínima. O sea, entre el teatro y la performance, para mí, la diferencia más importante es, por un lado, la intencionalidad y por otro, el que el performer no interpreta. El performer siente. El performer trabaja desde su vulnerabilidad, desde, no sé, desde su propia reflexión, no desde una reflexión escrita o guionizada. Bueno, no sé. José de Castro, muchas gracias. Oye, qué guay, estáis muy generosos hoy con los superchats, pues lo agradezco un montón. La verdad que me va a venir muy bien. O sea, ya no solamente a nivel personal, sino también para las cosas que voy a tener que pagar en breve. O sea que, gracias. Adrián Pellegrín, una cosa es el medio y otra el contenido de la obra. La ejecución depende de la forma de trabajar de cada artista. No toda la pintura es figurativa, para que me entiendas. No me villararían. Obra anti en parte. Adrián Pellegrín dice, código penal es derecho positivo. Hoy dice una cosa y mañana puede decir otra. Claro, eso es lo que me refería un poco, ¿no? No hay una única manera de hacer performance. Estoy de acuerdo en eso, de que no hay una única manera, pero es un poco lo que comentaba. Si pasamos un poco los límites y empezamos a meternos en el teatro, llegará un punto en el que, o sea, ¿qué sentido tiene? ¿Sabéis? Niño Lobo Café dice, pero la Furia del Baus tenía todo ensayadísimo. Esa es una muy buena observación. De hecho, cuando hablé con Marcelián Túnez, una de las cosas que también estaban sobre la mesa era esa, justamente. O sea, ¿cuál es el límite de performance? Si realmente cuando algo está guionizado y está ensayado, ¿es performance o no es performance? ¿Se puede ensayar una performance? Todo ese tipo de debates, la verdad que son interesantes para ponerlo sobre la mesa el día que hagamos esta actuación con toda la gente que quiere participar y que ya os digo, me parece que van a ser como 20 personas. O sea, imaginaros lo que va a ser ver la pantalla con 20 performances sucediendo simultáneamente. Va a ser bastante intenso. Vale, quería también comentaros un poco este libro. Quiero unirme también al movimiento. La verdad es que no voy a comentar demasiado porque todavía no lo he acabado. Pero hasta ahora, debo decir que me parece llamativo la visión que tiene este escritor de que realmente ahora estamos realmente peor de lo que estábamos y que todos los avances que ha habido en cuanto a internet, nuevas vías de comunicación, móviles, redes sociales, etcétera, al final han ido en detrimento de la calidad de vida de los artistas. Tengo que acabar el libro, ¿vale? Antes de poder tener una opinión formada. Pero hasta ahora lo que sí que diría es que realmente depende. Yo creo que lo que ha cambiado es que antes había unos muy pocos artistas que de repente estaban dentro de lo que era la escena,
los que eran elegidos por las grandes galerías, que vivían relativamente bien. Y luego había una gran masa de artistas que quedaban en el olvido y que nadie reconocía y que quedaban completamente perdidos. Creo, y esto también es discutible, que ahora los que ganaban antes mucho siguen ganando, yo creo que igual que antes, los que están ahí en el top, pero sí que es verdad que ha habido, digamos que un aumento de la calidad de vida de una gran masa, pero ese aumento es un aumento muy contemporáneo, es decir, un aumento que no es perpetuo, que igual ahora tienes un momento de álgido donde de repente vendes y hay personas que compran tus obras a través de Instagram, pero en 4 años nadie se acuerda de ti. Es decir, es como todo mucho más volátil, pero yo no sé si eso es un fenómeno que se pueda conectar única y exclusivamente a la aparición de todas estas redes sociales, de, pues eso, de canales como YouTube, etcétera. Yo creo que tiene más que ver con la sociedad de consumo en la que estamos actualmente, donde todo se consume y se tritura a una velocidad de vértigo. Entonces, claro, a no ser que seas una persona muy consolidada, o sea, dentro del ámbito artístico, y que tengas ya una serie de poderes fácticos que tengan mucho interés en que tu obra se sostenga, porque de eso depende su cotización, lo más probable es que como artistas, el concepto que teníamos antes de que llega un momento en que ya eres un artista tocado por la gracia divina, ya de ahí no bajarás, todo eso ha cambiado. Igual que antes la gente tenía un trabajo de por vida, bueno, más o menos. Normalmente había el concepto del trabajo estable que tenías hasta que te jubilabas y ahí pues ya está, te jubilabas. Hoy día eso cada vez es más complejo. O sea, las personas tienen trabajos que igual duran 1 año, 2 años, 3, 5, 10, pero trabajos de por vida es muy difícil porque todo va muy rápido. Creo que incluso podríamos hablar de las relaciones. Antes las personas tenían un noviazgo, se casaban, tenían una relación de por vida. Hoy día, no sé las personas que me estéis escuchando, pero yo a mi alrededor, y mi propia experiencia también, es la de que las relaciones son muy efímeras. Es decir, igual tienes una relación de 1 año, 2 años, 3 y se acaba. O sea que todo va muy, muy deprisa. Entonces, yo creo que eso es aplicable al arte y es aplicable a cualquier tipo de trabajo actual. No creo que sea algo que tenga que ver solamente con la tecnología, con el avance tecnológico. Tiene que ver con nuestra manera de vivir. Puede ser que nuestra manera de vivir esté condicionada por los avances tecnológicos. Entonces, bueno, podríamos decir que, bueno, en ese aspecto sí, pero es un aspecto mucho más global y no tan conciso como me da la sensación que lo plantea William Deresiewicz, ¿vale? Entonces, esa es mi sensación. Entonces, creo que al margen de quejarnos, que sí, que me parece que tiene su parte de razón, lo que hay que hacer es aprovechar lo que tenemos y decir, bueno, vale, cómo, o sea, las reglas han cambiado, cómo podemos hacer que nuestra obra se vea, cómo podemos conectar con otra gente. Antes tenías que vivir en Nueva York, tenías que vivir en Londres, tenías que vivir en París. Y ahora, pues igual gracias a las redes, tú puedes conectar con gente que vive en esos círculos, que tienen mucho dinero y que pueden estar interesadas en tu obra. Y también otra opción es llegar a una gran cantidad de público y ofrecer obra que no sea muy cara, pero que la compre mucho más gente. Yo creo que esto que estoy diciendo probablemente es todo lo que él... a ver, Eric Skredar, no sé si te estás refiriendo a esto, a este libro, La muerte del artista. ¿Vale? Bueno, pues eso. Me parece que realmente, al margen de quejarnos, lo que hay que hacer es jugar con lo que tenemos, ¿vale? O sea que, a ver, me está despistando un poco. A ver, voy a leer un poco lo que estáis diciendo.
Eric Escleda, Ray, ¿viste qué buenos vídeos de arte tiene el canal de arte con la Baladón? A mí cada vez me gusta más ese canal. Pues sí, tiene vídeos que están muy bien, o sea que recomendable. El pseudoesteta, apostillas. Sí, lo de apostillas varias, es verdad. María Clever, aunque sea con $1, podemos ayudar al Rayitos y seguir disfrutando de él aún aprendo. De él aún aprendo. Gracias. Gracias a ti, María Clever, por el apoyo. Te lo agradezco un montón. El documental de Basquiat está muy bueno, Radiant Child. Es verdad, no sé si está también. A ver, dejadme ver si está en Filmin. Porque yo ahora que lo comentáis, me da la sensación de que no sé si le está aquí también. A ver, dejadmelo ver. No sé si era Jean-Michel Basquiat. Me parece que no. Vale, mirar. Os comparto la imagen de lo que estoy viendo. Hay este otro documental de Basquiat, pero no es creo que no es el de Radiant Child. Tengo pendiente de verlo. O eso creo, tendría que verlo, ¿eh? Sí, me parece que sí lo vi. Me parece que sí que lo vi hace tiempo. Pero lo volveré a repasar porque hace mucho de cuando lo vi. Mira, salió en el 2010 y ya prácticamente no me acuerdo. O sea que le echaré un vistazo. Y ya os diré. Y el de Radiant Child, en cuanto pueda, intentaré verlo también. A ver, Fungi dice, el documental de básquet está muy bueno, Radiant Child, vale. Creo que la volatilidad del reconocimiento se encuentra actualmente en todo, hasta en la música y el cine. Sí, yo también lo pienso. Es que es en todas las áreas. Yo creo que por muchas razones, por supuesto, que en estos días es más fácil vivir del arte, lo cual no significa que seas un kunz. Puedes tener una tienda online, por ejemplo, o dar clases. Sí, yo también lo pienso. Es un poco a lo que me refería. O sea, que estoy bastante de acuerdo con Niño Lobo que hace. Julio Velarde dice, va muy de la mano del concepto del mundo líquido de Bauman. Cierto, es verdad. Es lo mismo. Fungi, claro, hasta los vínculos sociales. Tenemos tantos estímulos que todo se vuelve efímero, rápido. Le llaman modernidad líquida. Sigmund Bauman lo explica muy bien en su libro. Aunque también creo que hay nuevas posibilidades. Para mucha gente no es tan fácil hacerse notar en las redes sociales. Conseguir seguidores por ahí no es para todos, dice Paola Melgarejo. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la duda que me viene a la cabeza es que, o sea, yo como empecé a moverme en el mundo de galerías muy joven, me acuerdo de ir con mi book, ir enseñando mis obras a las galerías y tal. Yo me di cuenta de que ya en esa época, en la era pre-internet, antes de que hubiera los móviles y que existiera internet y tal, para mucha gente no es tan fácil hacerse notar en las redes sociales. Para esa gente probablemente tampoco fuera fácil hacerse notar en la era pre-internet, porque era todavía más difícil, era más duro. Porque, por ejemplo, si tú, yo qué sé, quieres compartir tu obra en Instagram, haces una foto con tu móvil, la compartes y no hace falta que seas muy sociable, que tengas don de gentes, que te guste hablar, que tengas capacidad de ir a las inauguraciones y relacionarte bien con todo el mundo. Pero tú pones ahí tu obra y quizá si tu obra empieza a gustar a mucha gente, pues de repente es como una bola de nieve que va creciendo y muchas personas empiezan a interesarse por tu obra. Y si no, que se lo pregunten a Joan Cornellà, por ejemplo, que es un artista que a mí me encanta, que yo creo que se dio a conocer especialmente, no sé si fue con Facebook o con Instagram, pero iba publicando sus dibujos y cada vez tenía más y más likes, más y más gente compartiendo y al final pues se ha hecho un artista que yo creo que es conocido, que tiene exposiciones por todo el mundo y todo ha empezado a raíz de darse a conocer en sus redes. Entonces, si ahora te es complicado darte a conocer a través de Facebook o Instagram, que realmente es eso, ¡pam!, hacer una foto y colgarlo y ya está, imagínate tener ahí que ir con tu cara bonita a una galería, a explicarle quién eres, a dejarle el dossier, a ver si por favor el galerista o la galerista ve tu obra y quiere por favor meterte en su galería y exponerte y tal.
yo creo que era más complicado. De hecho, muchas personas iban a inauguraciones. Bueno, de hecho, todavía hay mucha gente que lo hace. Vas a inauguraciones una y otra vez para que el galerista se acostumbre a ti, para irte haciendo con ese círculo y lo que luego llegue un punto en que tú te presentes y le digas, por cierto, yo también tengo obra, ¿te interesaría exponerla? Tal. Ese tipo de técnicas, yo creo que son más pesadas, creo, que el hacerte popular a través de tus obras con Instagram o YouTube o Facebook o cualquier otra red social, no sé. Pongan likes, es verdad, poner likes. ¿Cómo estamos de likes? A ver, dejarme que vea cómo estamos. Vamos a ver, quiero analizar. Estamos ahora mismo 61 usuarios, ¿me pone? 62 usuarios y 28 likes. Venga, va, que no os cuesta nada. Darle ahí un like y, bueno, yo qué sé, es una manera de apoyar, ya sabéis, al canal. Hay otra cosa también que os quería compartir, que me ha hecho mucha gracia, la verdad. Bueno, no sé si la palabra es gracia, pero quiero que lo veáis, ¿vale? Esto es un email que he recibido y que me parece que muchas personas seguramente os habrá pasado que en algún momento habréis recibido emails como el que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Ahí va. Es que es la leche. Tengo que decir que es la leche cómo tratan de tangarnos a los artistas. O al menos para mí, desde mi perspectiva, es como si nos estuvieran intentando estafar continuamente. Mira, querido Likofa, voy a intentar traducirlo simultáneamente. Si hay algún fallo en la traducción, os ruego me disculpéis. Nuestro equipo de curators ha visto tus obras y las ha encontrado muy, muy impresionantes. Pax Gallery y Mamac Museum te invitan a exponer durante el Festival de Arte de Cannes, la Semana de Art Basel y el Carrusel del Louvre. Tú también puedes ser parte de esas grandes exposiciones. Aquí te envío la información para los participantes en la Bienal y también para tener la posibilidad de ser representado por la Pax Gallery. Exhibe tu obra en 2022 o 2023. Solo les falta decir o 2024 o 2025. Cuando sea, tú ponme la pasta que tú ya verás. Con la prestigiosa Pax Gallery y la representación de la Pax Gallery. Pax Gallery es una de las galerías más prestigiosas. Pax Gallery. Es que me entran ganas de leerlo así, rollo anuncio. Pax Gallery. Tiene 3 galerías en unas ubicaciones fantásticas, como podría ser la capital de Austria, Viena. Pax Gallery en el castillo de Heidenreichsten. Pax Gallery en Múnich, Alemania. Tú tienes la estupenda y maravillosa posibilidad de exponer tu arte en la Pax Gallery, junto a las obras de Pablo Picasso y Salvador Dalí. Bueno, en fin. Te empiezan diciendo que son la leche, que vas a exponer con la Pax Gallery. Eres la mega hostia porque te han elegido para participar en la Pax Gallery. Luego vas leyendo y te va diciendo todavía más cosas buenas. Tus obras se expondrán, tus obras serán expuestas en grandes lugares, en mejores localizaciones. Cuanto tu obra sea vendida, tienes la posibilidad de enviar otra. Nos encargamos del transporte de las obras y de las localizaciones de la Pax Gallery para las exposiciones durante el tiempo de representación. Estarás incluido en nuestra webpage como participante, como artista de las exposiciones. Recibirás un certificado de participación. Nos encargamos del colgado de las obras y el colocamiento de las esculturas de la exposición. Con esta exposición... Lennon. Mi perro está soñando, qué fuerte. Está soñando, tiene como un sueño, una pesadilla. No sé si lo oís, pero es Lennon que está ahí. Hoy está rarísimo, yo creo que es por los petardos. Aquí es San Juan, que es una fiesta en la cual la gente se dedica a tirar petardos, fuegos artificiales, tal.
de entrada está muy bien, pero los perros lo pasan de pena. Bueno, en fin, que vas a incrementar tus oportunidades de venta, nos vamos a encargar de todo, vamos, participarás en Basel, no sé qué, va a ser la hostia. O sea, en un principio está genial, hasta que de repente nos vamos aquí, al final del todo ya, mira, cuando ya se acaba, después de decirte que es la leche, que vamos a lanzar tu carrera al estrellato, atención porque viene la letra pequeña. Solo quedan unas pocas plazas. Date cuenta de la oportunidad y úsalo para tu carrera. Encontrarás el formulario de participación en el attachment. Para tu participación tienes que enviarme, firmar y rellenar el formulario de participación. Y atención porque aquí es donde viene la broma. Copy of payment. Y luego hay que meter un poco de prisa para que no pienses demasiado y que lo hagas rápido. Las plazas son limitadas. Antes de que nos escribas, por favor, pregúntanos si todavía hay plazas disponibles. ¿Y por qué será que yo tengo la sensación de que hay plazas disponibles? ¿Qué os jugáis? Y bueno, si abres esto, que la verdad es que todavía ni me molesta en abrirlo, tengo que decirlo. Si es que se abre, porque parece que esto no se va a abrir, pues nada, no se abre. Pues nada, te llega una hoja en blanco. Fantástico. Fantástico. Bueno, en fin. Me lo puedo imaginar. No se abre, que no se abre, me cago en la leche. Ahora veréis que no se abre. Lo voy a descargar. O sea, lo voy a mostrar esto sí o sí. Sea como sea. Esto hay que verlo. Vamos a ver, venga, vamos. A ver si se abre. Login time. Yo creo que el propio archivo ha visto que esto lo va a ver mucha gente y que se les está viendo las orejas al lobo y han dicho, uy, vamos a tratar de quitarlo cuanto antes. Esperar un segundo, ¿vale? Un momentito. Vale, ya está. Es que he pedido a ver si me podían, por favor, traer el cargador del ordenador, porque si no, esto se nos va al carajo. Vamos allá. Bueno, en fin, con historias como esta, tenemos que lidiar los artistas muy a menudo. O sea, gente que se dedican a venderte la moto, decirte que ya verás, que bien, que te vamos a lanzar, te vamos a no sé qué. Y muchas personas que se dedican al arte, que están en situaciones complejas, con situaciones complicadas, de repente ven ahí como una oportunidad y nada, pues eso, de ahí sacan la pasta. ¿Me estáis oyendo? Ah, vale. Sí, lo apagué un momento porque le estaba hablando aquí con mi hija para ver si me podía acercar el cable y tampoco quería, en fin, yo qué sé. Comentar cosas así privadas. A ver, hay gente que ha hecho obra con emails así, la verdad que dan ganas. A mí me mandó uno parecido a Agora Gallery para exponer en Manhattan. Solo cuesta $5.000, 5 metros de pared. Vamos a ver, es que quiero ver el archivo este, si puedo descargarlo y os lo voy a enseñar. Porque estoy harto de ver este tipo de timos donde se aprovechan básicamente de los artistas para tratar de venderles, pues eso, venderles un espacio que luego aparte a saber tú si eso estará o no estará. En fin, mi consejo, nada, no puedo abrirlo, bueno, da igual, ya otro día lo abriré, no pasa nada. Mi consejo sería, para todas aquellas personas que recibáis emails de este estilo,
Si veis que os pide dinero, no participéis. O sea, vamos, yo no me lo pensaría. No. No participéis porque al final es un... normalmente, ¿vale? Tampoco quiero meterme ahora en líos legales con esta gente, porque igual ahora dices lo que sea y te envían los abogados. Pero este tipo de historias no huelen bien. Al menos a mí no me huelen bien. Y yo no enviaría una obra a nadie que me pidan cosas así. Vale, pues en realidad mi directo de hoy era básicamente esto. Simplemente os quería comentar en dónde estoy ahora, o sea, qué es lo que estoy viendo en cuanto a documentales, que estos son los últimos que he visto. Estoy con bastantes libros que tengo pendientes de acabar. Uno es este, el de la muerte del artista. Me he comprado otro de Rosalind Krauss. No lo encuentro ahora. De Rosenkrantz, pero bueno, no lo tengo ahora. Luego otro día os lo enseño. Y estos documentales que simplemente, pues nada, quería compartirlos, ver qué os parecían, recomendároslos, porque la verdad que estos documentales me parece que están muy bien y creo que os pueden ayudar a sacar ideas y sobre todo a reflexionar un poco. Para mucha gente que igual tiene pensamientos de esto es arte, esto no es arte, el arte conceptual, no sé qué, creo que están muy bien este tipo de vídeos, como por ejemplo el documental de Boyce y el de Burden. Realmente creo que son muy, muy recomendables. Os van a ayudar a entender muchas cosas. Y el del mercado del arte, que ha salido ya hace un tiempo, también me parece que está muy bien. ¿Qué pensáis de la gente que viene de otro rubro pero aprovecha su fama para vender? No lo sé. No sé, no tengo una opinión muy formada. Creo que, por ejemplo, supongo que te refieres a Sylvester Stallone, Jim Carrey, no sé, ¿quién más? Marilyn Manson, que también, bueno, pues son personas que normalmente se dedican o bien al cine o bueno, mira, Manolo García, que es un cantante muy conocido en España, también es pintor. Pues no me parece mal. O sea, yo creo que hay muchas personas que se dedican a la actuación, les va bien, tienen éxito, ganan mucho dinero, pero quizá antes de ser actores eran pintores. O yo qué sé, o personas que hacen artes visuales, ¿no? Entonces, no me parece mal. No me parece mal. Creo que luego ya otra cosa es que te pueda gustar su obra o no te pueda gustar. Un día podríamos hablar sobre ese tema. Es un tema que muchas veces suele dar muchas visualizaciones, entonces es fácil caer en eso en YouTube y hablar de Marilyn Manson, que eso da muchos clics, del artista que no sé qué, pones Marilyn Manson tal, entonces mucha gente te va a entrar. ¿Por qué no? Sí, pues podemos hacerlo un día. Pondré Marilyn Manson, Sylvester Stallone, no sé, a ver quién más, que hay muchos. Jim Carrey, que también lo he dicho, me parece que Johnny Depp, ¿cómo se llama? Di Franco, también. Chema Cano, de Mecano, plus, venga, todos, pum, 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 pum. Y los pondré así en una lista. ¿Qué opinamos? Y luego podríamos hacer ahí como un directo opinando sobre su trabajo. Eso me parece que podría ser una buena idea. De hecho, bueno, ahora no, voy a ir a comer porque tengo hambre, pero igual luego en un rato, si tengo energía, igual me animo y lo hago. Vale, ya para acabar, bueno, bienvenido Jordi, llegas un poco tarde, te has perdido gran parte del vídeo, pero bueno, nada, ya sabéis, si te echáis para atrás y ya está. José de Castro, gracias Rayitox, unos documentales geniales. Me acabo de dar de alta en Filmin. Pues ya digo, yo no, no me llevo nada, no me llevo nada de Filmin, pero realmente me parece que es un sitio donde podéis encontrar muchas piezas, muchas películas y documentales sobre arte que en otros sitios quizá os cueste encontrar. Entonces, vale la pena. Yo iré comentando más documentales, más películas que vaya viendo y nada, a ver qué os parece. Mon Laferte también sería, como dice Fungi, también sería otro buen ejemplo. Pues darme ideas, si queréis, mira, hacer una cosa. Todas las personas que queráis, por privado, si queréis, o me podéis etiquetar, me ponéis
nombres de personas famosas que se hicieron famosos, como decían, en otro rubro, pero que de repente luego se pasaron al arte y que, bueno, intentaron ahí vender sus obras y tal. Frank Sinatra, por ejemplo, también sería una muy buena. Gracias, Arte Colaborador. Bueno, pues eso, pasármela si queréis por Instagram y lo que haré será hacer una recopilación, voy a prepararlos todos en un directo y quizá luego en un rato me anime y hagamos eso. Venga, artistas famosas y famosos que se han pasado al mundo del arte, ¿vale? Por último, tema del programa concurso Talent Reality Show que vamos a hacer el 4 de julio. Y sobre todo importante, no os olvidéis de las fechas, porque dentro de nada va a ser vacaciones para mucha gente y estaría bien que os acordéis de las fechas para que estemos todos ahí, que va a ser un programa que va a estar muy bien, tiene muy buena pinta. Madonna también pinta, no lo sabía. Vale, bueno, ahora luego irmelas pasando por Instagram también. A ver, varias cosas. A nivel de obras de arte para el concurso, estoy recibiendo un montón, o sea, pero un montón. O sea, que estoy súper contento. Ahora mismo no sé si habrá ya 15 o 16 o 17, 18 personas, o quizá más, que habéis enviado piezas para poder clasificaros y entrar en lo que va a ser el programa del 4 de julio. Recordaros que la clasificación va a ser el 26 de junio. El 26 de junio creo que era a las 4 de la tarde, me parece. Luego lo podéis ver en el vídeo que os dejo aquí con toda la información. Me parece que era el 26 a las 4. Haremos, entre todas las personas que estemos viendo el vídeo, bueno, lo elegiréis vosotras y vosotros, la selección de quienes participarán en este programa. Entonces, os pondré todas las imágenes y habrá esa selección. No os olvidéis de invitar a toda la gente que queráis para que vean ese vídeo. Las personas que participáis, si queréis que mucha gente también os vote, pues invitar a mucha gente para que bueno, eso, para que mucha gente pueda participar, ¿vale? Entonces, eso, simplemente mirar de ponerle energía porque queda muy poco. A ver, más cosas. Otra cosa, el de no me manipularán, ya llevo, creo que son 7 de los 10, todavía me quedan creo que 3 obras disponibles donde lo que tenéis que hacer, que esto es muy divertido porque, o sea, la acción en realidad es sencilla, es 10 veces no me manipularán, no me manipularán, no me manipularán. Bueno, pues, ¿os queréis creer que de las 7 personas, yo creo que 5 lo han hecho mal? O sea, no pasa nada y lo voy a considerar como que cuando uno pinta, a veces quiere pintar algo perfecto y de repente no sale como quieres y hay que saber recibirlo tal como viene y como integrarlo y tal. Pero me llama mucho la atención, o sea, porque mucha gente hace, no me manipularán, no me manipularán. Y no, es una en cada vez. No me manipularán, no me manipularán, no me manipularán. Pero bueno, da igual, no pasa nada, están bien. O sea que si podéis, la gente que queráis todavía tener una obra certificada por mí y que seáis vosotras las personas que hagan la obra, lo único que tenéis que hacer es etiquetarme en Instagram. Ya os digo, creo que quedan 3 piezas. Etiquetarme en Instagram y enviármelo por mail. Lo haré en orden de llegada. La persona que se pase de las 10 ya no entrará dentro de esa serie. Luego ya haremos otro tipo de obras, pero en esta serie no entrará. Entonces, daros prisa. Me etiquetáis haciéndola. Acordaros, una vez en cada. Y luego enviármelo a rayitox@hotmail vuestro vídeo, ¿vale? Y vuestro nombre y apellidos para cuando os envíe el certificado tenerlo ya preparado. Joaquín Sabina también pinta, no lo sabía. Fabio McNamara. Joder, me estáis dando un montón de nombres, ¿eh? Arte Colaborador. Oye, propongo un rally para juntar pasta para el premio y que no la saques de tu bolsa. A ver, tengo que decir que lo que voy a intentar es, si sale extra, voy a tratar de que el premio pueda ser un poco mayor, ¿vale? Para la persona que gane. No sé si eso es bueno, es malo, pero si puedo en vez de 100
120, o 130 o 140, porque mucha gente estáis también poniendo ahí superchats, pues yo trataré de que el premio sea lo mayor posible, o que el finalista se lleve 100 euros y quien quede semifinalista, pues que se lleve 40 o 30 o 50, no sé, depende un poco de todo el dinero que vaya recibiendo. Recibí un mensaje que lo borré porque la verdad es que me sentó como el culo, que decía, ¡buah! Es como, al final, tanto quejarnos de los artistas, lo mal que viven y tú de repente, o sea, das un premio que es una miseria, no sé qué. Bueno, para esa persona, no sé si estará viendo este vídeo, pero decirle que 100 euros para mí es mucho dinero. O sea, no soy, no soy una persona boyante, ¿vale? O sea que para mí, lo que para muchas personas puede ser como, eso no es nada, 100 euros para mí es una gran apuesta, y lo hago encantado porque me parece que ya está bien de que alguien gane de repente un concurso y que le diga, oye, muchas gracias, mira, te haré una entrevista y ya está. Que haya algo de pasta, ¿vale? Y más teniendo en cuenta que durante ese concurso va a haber superchats, va a haber unas visualizaciones que yo monetizaré, aunque ya os digo que la monetización muchas veces es de 5 euros de un vídeo de igual 1000 personas, igual ganas 1 euro, ganas 2, ganas 3. O sea, no estamos hablando de que yo me estoy haciendo rico con YouTube, ¿vale? Quizá algún día, no lo sé, pero a día de hoy no es así. Entonces, 100 euros, como os digo, ya sé que a mucha gente le sonará poco, pero es que para mí, primero, es una prueba, vamos a ver qué tal sale. Segundo, lo pongo de mi bolsillo. Igual más adelante puedo conseguir sponsors una vez que haya salido este programa, y hay gente que ya sabe de qué va y sabe cómo funciona y dicen, pues venga, van, te ponemos material o te ponemos dinero a cambio de que digas que Pinturas Manolito financia este concurso. Pues igual más adelante se podrá hacer así. Pero ahora vamos a probar. Luego, eso, que si veo que consigo recaudar más dinero, intentaré poder pagar más a la gente que quede finalista y semifinalista. No puedo pagar a todo el mundo porque sería tan vergonzoso, porque igual podría pagar 3 euros. Creo que es mejor decir, bueno, el finalista y el semifinalista que se lleven, pues eso, 100 y 50 euros, ¿vale? Gracias a la ayuda también de todo el mundo que quiera poner también su grano de arena. Mejor que no decir 100 el ganador y 2 euritos para la gente que... Es que me da esta vergüenza, para la gente que participe. Para eso prefiero que la gente lo haga, pues venga, vamos a pasar un buen rato, vamos a reírnos, que mucha gente pueda ver el trabajo que estáis haciendo, que eso creo que también puede ser positivo, el conseguir proyección y que la gente vea lo que hacéis, y ya está. Voy a intentar no dar mucho la turra con el tema del concurso, pero como es algo que va a ocurrir el 4 de julio y que hay que irlo recordando, porque si no, esto se va a olvidar, y es algo que quiero que suceda y que quiero que sea algo importante. Entonces, de vez en cuando veréis que en los vídeos lo voy comentando. Bueno, me voy a cenar, que tengo un hambre ya, que no puedo más. Muchas gracias a todas las personas que estáis ahí apoyando y que estáis, pues eso, aportando también vuestro grano de arena, pues como pues todas las personas que acabáis de hacer superchats en este directo, que no sois pocas, que sois cada vez más, pues lo agradezco infinito. Y gracias por el apoyo, por los ánimos, por todo. Acordaros, si me etiquetáis en este directo en Instagram, yo lo repostearé. Lo digo por si queréis que vuestro trabajo lo vea más gente, ya sabéis. Poner vuestro dibujo o lo que sea que hagáis. Me etiquetáis en Instagram, en Rayitox, y yo lo reposteo para que lo vean toda la gente que me sigue, que ahora mismo son 11.000 y pico. Va subiendo, ya a ver si dentro de poco llegamos a los 12. Bueno, un fuerte abrazo. Nos vemos dentro de muy poco. Un saludo, chao. Bueno, muy poco, que igual en un rato, ¿eh?